el hombre que le dejó todo a su hijo y terminó durmiendo en su carro. Hay traiciones que no vienen de enemigos, vienen de las personas por las que darías la vida. A los 58 años, Ricardo Salazar pensaba que ya había sufrido suficiente. Había trabajado durante más de 3 décadas levantando una empresa de construcción desde cero. No heredó dinero. No tuvo ayuda. No tuvo padrinos. Solo tenía unas botas rotas, las manos llenas de cemento y una promesa que se hizo cuando era joven y veía a su madre llorar. Porque no tenían para comer. Mis hijos jamás van a pasar hambre. Y cumplió. Les dio casas, les dio carros, les pagó universidades privadas, les dio una vida que él jamás tuvo. Pero nunca imaginó que precisamente eso sería lo que destruiría su vida. Porque mientras Ricardo se partía la espalda trabajando, alguien muy cerca de él estaba esperando el momento perfecto para quitarle absolutamente todo. Y esa persona era su propio hijo. Todo comenzó una noche de diciembre. Ricardo manejaba de regreso a casa después de cerrar un contrato importante. Llevaba años soñando con retirarse. Ya estaba cansado. Su cuerpo no respondía igual. Tenía dolores constantes en la espalda. Esa noche miró sus manos sobre el volante y pensó, ya trabajé demasiado. Es hora de descansar. Cuando llegó a casa, su hijo Daniel lo esperaba en la cocina. Papá, tenemos que hablar. Ricardo sonrió. Daniel era su orgullo. El menor de sus hijos, el más inteligente, el único que se interesaba por la empresa familiar. ¿Qué pasa, hijo? Daniel suspiró y bajó la mirada. Papá, tú ya no deberías trabajar tanto. Ya hiciste suficiente. Déjame ayudarte a manejar todo. Ricardo sintió algo cálido en el pecho. Pensó que había criado un buen hombre. No sabía que acababa de abrirle la puerta al infierno. Durante meses, Daniel comenzó a involucrarse más en los negocios. Llegaba temprano a la oficina, revisaba contratos, hablaba con abogados, incluso acompañaba a Ricardo a reuniones. Todos decían lo mismo. ¡Qué buen hijo te salió! Y Ricardo se sentía orgulloso, tan orgulloso, que dejó de hacer preguntas. Ese fue el peor error de su vida, porque mientras él confiaba ciegamente, Daniel estaba preparando el golpe más cruel que un padre puede recibir. Todo cambió el día que Ricardo sufrió un pequeño desmayo en la oficina. Los doctores dijeron que era estrés, pero Daniel aprovechó el momento. Papá, deberías poner algunas propiedades a mi nombre. Por seguridad, si algún día te pasa algo, todo será más fácil para la familia. Ricardo dudó. No porque desconfiara, sino porque esas propiedades representaban toda su vida. Cada apartamento, cada terreno, cada negocio, eran años de sacrificio. Pero Daniel insistía tanto que terminó aceptando. Firmó documentos sin leerlos completos. Confiaba en su hijo. Confiaba en su sangre. Lo que Ricardo no sabía era que no estaba firmando una protección familiar. Estaba firmando su ruina. Pasaron 6 meses. Y un martes por la mañana, Ricardo llegó a la oficina y encontró las cerraduras cambiadas. Pensó que era un error. Intentó entrar, pero un guardia de seguridad lo detuvo. Disculpe, señor, usted ya no trabaja aquí. Ricardo soltó una pequeña risa nerviosa. ¿Cómo que no trabajo aquí? Yo soy el dueño. El guardia bajó la mirada incómodo. Tengo órdenes de Daniel Salazar. Ese nombre le cayó como un disparo en el pecho. Ricardo sintió que el suelo desaparecía debajo de sus pies. Sacó su teléfono temblando y llamó a Daniel. 1 vez, 2 veces, 5 veces. Nada. Horas después finalmente recibió un mensaje. No hagas escándalos. Todo está legalmente a mi nombre. Ricardo sintió frío. Un frío horrible. Como si de pronto el mundo entero se hubiera quedado vacío. Corrió al banco. Las cuentas estaban congeladas. Corrió con su abogado, y fue ahí donde descubrió la verdad. Daniel había transferido propiedades, empresas y activos, utilizando poderes legales que Ricardo había firmado sin revisar. Prácticamente todo. La casa, la empresa, las inversiones, todo. Ricardo no podía respirar.
Sentía el corazón golpeándole el pecho tan fuerte que pensó que iba a morir ahí mismo. Eso no puede ser. Es mi hijo. El abogado evitó mirarlo. Precisamente por eso fue tan fácil. Esa noche Ricardo volvió a la casa donde había vivido durante 20 años, pero al entrar encontró las maletas junto a la puerta y a Daniel sentado en el sofá, tranquilo, frío, como un extraño. Papá, creo que es mejor que te vayas por un tiempo. Ricardo sintió ganas de vomitar. ¿Me estás sacando de mi propia casa? Daniel ni siquiera levantó la mirada. Legalmente ya no es tu casa. Esas palabras destruyen a cualquier hombre. Pero escuchar eso de un hijo es otro nivel de dolor. Ricardo intentó acercarse, intentó entender, intentó recordar en qué momento perdió al niño que cargaba sobre sus hombros, cuando era pequeño. Pero Daniel ya no era ese niño. Ahora solo veía dinero. Dinero, control, ambición, y había algo todavía peor. La esposa de Daniel estaba detrás de todo. Vanessa, una mujer elegante, fría y calculadora que siempre miró a Ricardo como un obstáculo. Ella fue quien convenció a Daniel de acelerar todo. Tu padre ya está viejo. Ese dinero tarde o temprano será tuyo. ¿Por qué esperar? Y Daniel escuchó. Porque la ambición es peligrosa. Pero cuando se mezcla con alguien manipulador, destruye familias. Aquella noche Ricardo salió de la casa con 2 maletas y el corazón hecho pedazos. Llovía. Nadie respondió sus llamadas, ni sus otros hijos, porque Daniel ya les había contado otra historia. Les dijo que Ricardo estaba perdiendo la cabeza, que tenía problemas mentales, que él solo estaba protegiendo el patrimonio familiar, y le creyeron. Así de fácil se destruye una reputación construida durante toda una vida. Durante semanas, Ricardo durmió dentro de su camioneta. Un hombre que había tenido millones, durmiendo en estacionamientos. A veces miraba fotografías viejas en su teléfono, fotos de cumpleaños, navidades, vacaciones familiares, y lloraba en silencio, porque el dolor más grande no era perder el dinero, era entender que había sido reemplazado, que para su propio hijo valía menos que una herencia. Pero lo peor todavía no había llegado. Una madrugada, mientras intentaba dormir en el asiento trasero de su carro, Ricardo comenzó a sentir un dolor fuerte en el pecho. Le costaba respirar. Pensó que era ansiedad, pero terminó desmayándose. Cuando despertó estaba en un hospital público, solo, sin flores, sin visitas, sin familia. Una enfermera le preguntó si podía llamar a alguien. Ricardo se quedó callado varios segundos, y luego dijo algo que partía el alma. No tengo a nadie. Eso era mentira. Tenía 3 hijos, nietos, familia. Pero a veces la traición convierte a las personas vivas en fantasmas. Pasó casi una semana hospitalizado. Nadie apareció, hasta que una tarde entró una mujer mayor a la habitación. Era Elena, su ex esposa, la madre de Daniel, la mujer de la que se había divorciado hacía 15 años. Ricardo se quedó inmóvil. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Elena tenía los ojos llenos de lágrimas. Porque aunque nos divorciamos, nunca dejé de preocuparme por ti. Ricardo rompió a llorar, no de tristeza, sino porque alguien por fin había venido. Elena se sentó junto a él y le tomó la mano. Daniel hizo algo horrible. Ricardo cerró los ojos. Yo lo convertí en esto, pero Elena negó lentamente. No, tú lo amaste demasiado y nunca pensaste que un hijo pudiera destruirte. Después del hospital, Elena lo ayudó a rentar una habitación pequeña. Ricardo intentó comenzar de nuevo, a los 58 años, sin dinero, sin empresa, sin familia. Y ahí fue donde entendió algo brutal. La gente te respeta mientras tengas algo que ofrecer, porque cuando el dinero desaparece, muchas máscaras también caen. Pasaron varios meses. Ricardo consiguió trabajo como supervisor en una obra pequeña. Nadie sabía quién era realmente. Para todos era solo el señor Ricardo, un hombre callado que siempre llegaba temprano. Pero dentro de él seguía existiendo una herida imposible de cerrar.
Hasta que un día ocurrió algo inesperado. Uno de los antiguos empleados de su empresa lo reconoció y quedó impactado al verlo trabajando bajo el sol. «Don Ricardo, ¿qué le pasó?». Ricardo sonrió con tristeza. «Confié demasiado». La historia comenzó a correr entre antiguos trabajadores. Muchos no podían creerlo, porque Ricardo había ayudado a muchísima gente, pagó operaciones médicas, prestó dinero, dio empleo cuando nadie más lo hacía, y poco a poco, algunas personas comenzaron a acercarse nuevamente, no por interés, sino por gratitud. Eso fue algo que Daniel jamás entendió, porque mientras él tenía el dinero, Ricardo todavía tenía algo mucho más poderoso: respeto. Pero la vida tiene formas extrañas de equilibrar las cosas, porque el imperio que Daniel robó comenzó a derrumbarse. Daniel nunca aprendió realmente a manejar negocios, solo sabía gastar. Compró carros de lujo, relojes, viajes, mansiones, y Vanessa lo empujaba cada vez más. Más dinero, más apariencia, más poder, hasta que comenzaron las deudas. Después llegaron las demandas. Y finalmente, las traiciones. Porque así funciona la ambición descontrolada. La gente que ayuda a traicionar también termina traicionando. Un día Daniel llegó a casa y encontró a Vanessa vaciando cajas fuertes. Había transferido millones a cuentas privadas y no estaba sola. Tenía otro hombre. Daniel intentó detenerla, pero ella solo se rió. «Le hiciste esto a tu propio padre. ¿Qué esperabas que yo hiciera contigo?». Ese fue el momento donde Daniel entendió algo aterrador. Se había convertido exactamente en el tipo de persona que destruye vidas. Pero ya era tarde. Muy tarde. Las deudas terminaron consumiéndolo todo. Propiedades embargadas, cuentas congeladas, empresas quebradas. El hombre que traicionó a su padre por ambición terminó perdiéndolo absolutamente todo. Y entonces ocurrió algo todavía más duro. Nadie quiso ayudarlo, porque las personas recuerdan cómo las hiciste sentir. Y Daniel había destruido a demasiada gente. Meses después, Daniel apareció frente al pequeño apartamento de Ricardo. Flaco, desgastado, desesperado. Ricardo abrió la puerta y casi no lo reconoció. Por unos segundos ninguno habló, hasta que Daniel comenzó a llorar. «Papá, perdóname». Ricardo lo miró en silencio. El hombre frente a él ya no parecía poderoso. Parecía roto. Daniel cayó de rodillas. «Lo perdí todo». Ricardo sintió una mezcla extraña dentro del pecho. Dolor, rabia, tristeza, porque aunque ese hombre lo había destruido, seguía siendo su hijo. Y eso es lo más cruel del amor de un padre, que incluso después de la traición, una parte de tu corazón sigue queriendo salvarlos. Daniel lloraba sin poder detenerse. «Fui un monstruo». Ricardo lo miró durante varios segundos, y finalmente dijo algo que Daniel jamás olvidaría. «No me dolió perder el dinero. Me dolió perder al hijo que creí haber criado». Daniel rompió a llorar todavía más fuerte, porque entendió que algunas heridas jamás sanan completamente. Ricardo pudo haberlo rechazado, pudo haber cerrado la puerta, pudo haberse vengado. Pero hizo algo distinto. Le dio comida, le dio una cama y le dio silencio. Porque a veces el castigo más duro es vivir con lo que hiciste. Con el tiempo, Daniel intentó reconstruir su vida. Nunca volvió a ser rico, pero comenzó a trabajar honestamente. Y aunque Ricardo jamás recuperó todo lo que perdió, recuperó algo mucho más importante: paz. Porque entendió que el dinero puede levantar mansiones, pero jamás podrá comprar amor verdadero. Y desde entonces repetía algo que dejaba pensando a todos los que lo escuchaban: ten cuidado con las personas a las que les entregas todo, porque algunas no quieren verte feliz, quieren verte vacío para quedarse con lo que construiste. Porque la traición más peligrosa no viene de extraños, viene de quienes conocen tu corazón y aún así deciden destruirlo.
Si te gustan las historias de traición, dinero, poder y ambición, suscríbete a Dinero y Traición, donde contamos historias reales que te harán ver el mundo de otra manera, porque a veces nos traicionan los de nuestra propia sangre.